Las luces se atenuaron en la sección de la guardería cuando comenzó el ciclo nocturno a bordo de la nave espacial Aurora Sech. La DRA. Lisa Morgan se movía silenciosamente entre las cápsulas para dormir, revisando a cada una de las jóvenes criaturas a su cuidado. Sus suaves pasos no hacían ruido en el suelo de metal mientras trabajaba. En la primera cápsula, 3 pequeños bebés de cristalina brillaban suavemente como pequeñas estrellas. Sus cuerpos estaban hechos de cristal vivo que pulsaba con una suave luz azul. Lisa sonrió mientras los veía dormir pacíficamente. Junto a ellos, un cachorro peludo de Zapir se acurrucaba en una bola con sus 6 patas metidas bajo su cuerpo. La pequeña criatura emitía suaves chasquidos mientras soñaba. Más abajo en la fila, 2 jóvenes cazadores de las profundidades flotaban en su pecera. Estos seres parecidos a peces tenían escamas que cambiaban de color mientras dormían, pasando de morado oscuro a plateado y viceversa. Lisa golpeó el cristal suavemente y uno abrió un gran ojo para mirarla antes de volver a cerrarlo. Al final de la guardería, el residente más inusual esperaba en una cámara de energía especial. El joven acechador del vacío parecía una pequeña nube de gas brillante, cambiaba de forma constantemente mientras descansaba. Lisa comprobó las lecturas de energía en el panel de visualización y tomó nota en su tableta. El comandante Bexar estaba en la puerta observándolo todo con penetrantes ojos amarillos. Su alto cuerpo de reptil proyectaba una larga sombra sobre el suelo. El oficial Soriano llevaba 2 semanas viniendo a la guardería todas las noches, siempre en las sombras, siempre observando. Lisa lo notó allí, pero no dijo nada. Se había acostumbrado a su presencia, aunque no entendía por qué venía. Los Sorianos eran conocidos en toda la galaxia como cazadores feroces. Vivían con reglas estrictas sobre la fuerza y la supervivencia. En su cultura, solo la familia de sangre cuidaba de los jóvenes hasta que pudieran cazar por sí mismos. Sin embargo, allí estaba el segundo al mando de su nave, pasando su tiempo libre viendo a un humano atender a bebés alienígenas que no tenían nada que ver con ninguna de sus especies. «Parecen cómodos», dijo Vestar con su voz profunda y áspera. Lisa levantó la vista de su tableta. «Son buenos niños. Los bebés Christine crecen cada día. Pronto tendrán la edad suficiente para empezar a aprender la comunicación básica. Tú hablas de ellos como si fueran tus propios descendientes». Lisa se encogió de hombros. «Supongo que sí. Necesitan cuidados, así que me preocupo por ellos. Es bastante simple». La cabeza de Bexar se inclinó ligeramente. Entre su gente, tales palabras serían vistas como debilidad o locura. «Pero no te ofrecen nada a cambio. Ninguna alianza, ninguna ventaja, ningún beneficio genético. No necesitan ofrecerme nada», dijo Lisa, ajustando el control de temperatura del tanque del cazador de profundidad. «Son niños». El comandante Soriano no dijo nada más, pero sus ojos siguieron a Lisa mientras terminaba sus rondas. Cuando finalmente salió de la guardería, él se quedó atrás varios minutos más mirando a los jóvenes alienígenas dormidos. 3 días después, el capitán Jake Sullivan resultó ser igual de confuso para la forma de pensar de Bexar. El borde de la Aurora se había encontrado con un campo de escombros espaciales que se movían a velocidades peligrosas. La mayoría rebotó inofensivamente en sus escudos, pero los sensores de la nave detectaron algo inusual entre los restos. Una pequeña cápsula de escape flotaba muerta en el espacio. Sus sistemas de energía fallaron. Se detectaron signos de vida, informó el operador del escáner. Multiple senales debiles. El capitán Sullivan estudió en lecturas en su pantalla de comando formas de vida cristalinas, parecen huevos en algún tipo de estasis, señor. El campo de escombros se está haciendo más espeso, advirtió el oficial de navegación. Deberíamos movernos a una distancia segura. Jake miró la pantalla táctica. Trozos de metal y roca volaban junto a ellos a velocidades increíbles. Cualquiera de ellos podría dañar la nave si impactaba en el lugar equivocado. La jugada inteligente sería retirarse y dejar que la cápsula se alejara a la deriva. En cambio, Jake se levantó de su silla de capitán. «Ben, prepara una lanzadera de rescate. Lisa, ve a la bahía de la lanzadera con todo el equipo que necesites para los huevos cristalinos». El capitán Bexar dio un paso al frente. «Esta acción pone a toda la tripulación en riesgo. Esos huevos no son nuestra responsabilidad». Jake ya caminaba hacia la salida. «Ahora lo son». El rescate tomó 20 minutos. Jake pilotó la lanzadera él mismo a través del peligroso campo de escombros. Mientras Lisa trabajaba para estabilizar las cápsulas de estasis que fallaban 2 veces, grandes trozos de metal se acercaron lo suficiente como para raspar el casco de la lanzadera. Una vez, Jake tuvo que hacer un giro repentino que arrojó a todos contra las paredes. Pero trajeron los huevos de regreso sanos y salvos. Lisa confirmó que los 12 sobrevivirían y eclosionarían en cuestión de días. Esa noche,
Bexar se encontró de nuevo en la guardería observando a Lisa preparar a los recién llegados. Los 12 huevos cristalinos ahora estaban en incubadoras especialmente diseñadas que brillaban con una luz saludable. El capitán arriesgó su nave y tripulación por estos. Bexar dijo que Lisa levantó la vista de revisar la configuración de la incubadora. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda. Bexar la miró fijamente durante un largo momento. Tu especie no tiene sentido para mí. Lisa se rió. Probablemente no tengamos sentido para nosotros mismos la mitad del tiempo, pero algunas cosas no necesitan tener sentido. Algunas cosas simplemente las haces porque son correctas. Durante los siguientes. Bexar comenzó a hacer preguntas a otros miembros de la tripulación. La nave transportaba representantes de docenas de especies diferentes, y muchos de ellos eran depredadores como él. Los zaperianos insectoides habían evolucionado a partir de cazadores en grupo. Los cazadores de las profundidades acuáticas eran conocidos por su despiadada eficiencia al atrapar presas. Los acechadores del vacío basados en la energía consumían otras formas de vida para sobrevivir. Sin embargo, cuando les preguntó sobre el comportamiento humano, todos dieron respuestas similares. Encontraron las acciones humanas desconcertantes, pero de alguna manera admirables. Ninguno de su propia especie arriesgaría tanto por criaturas jóvenes con las que no tenían conexión. Es extraño, admitió la oficial jefe Ceterian, Clique, con sus mandíbulas haciendo clic mientras hablaba. En nuestra cultura protegemos ferozmente a nuestras larvas, pero las crías de otras especies son competidores potenciales por los recursos. No tiene sentido evolutivo ayudarlos. El cazador de profundidad, el capitán Morgle, estuvo de acuerdo. Mi gente entiende el valor de nuestra descendencia. Llevan nuestro legado genético. Pero estos humanos parecen ver a todas las criaturas jóvenes como dignas de protección. Es inusual. Aún más extraño para Bexar fue cómo otras especies respondieron al cuidado humano. El registro de la nave mostraba que durante los últimos 5 años, el borde de la Aurora había transportado crías de 47 especies diferentes. En todos los casos, habían prosperado bajo supervisión humana. La tasa de supervivencia era mayor que cuando su propia especie los cuidaba. El Consejo Galáctico también había notado este patrón. En toda la galaxia, las instalaciones dirigidas por humanos se habían convertido en la opción preferida para el cuidado infantil interespecies. Los orfanatos, escuelas y centros médicos atendidos por humanos producían consistentemente mejores resultados para los niños alienígenas que los dirigidos por su propia especie. No tenía sentido para mentes depredadoras como la de Bexar. Los humanos eran físicamente débiles en comparación con la mayoría de las especies galácticas. No tenían armas naturales, ni armadura gruesa, ni venenos mortales. Por lógica, deberían estar entre las especies menos confiables de la galaxia. En cambio, se habían convertido en las más confiables cuando se trataba de lo más preciado. Especies poseídas. Son jóvenes. Mientras Bexar se encontraba de nuevo en la puerta de la guardería viendo a Lisa cantar una suave canción de cuna para calmar a un inquieto bebé acechador del vacío, se dio cuenta de que necesitaba comprender este misterio. Algo fundamental sobre la naturaleza humana se le escapaba. Y hasta que lo descubriera, nunca comprendería realmente a las especies que de alguna manera se habían convertido en los cuidadores más valiosos de la galaxia. La pregunta que ardía en su mente era simple: ¿qué hacía a los humanos diferentes? ¿Qué camino evolutivo los había llevado a cuidar a las crías de especies que ni siquiera habían conocido hasta que llegaron a las estrellas? Decidió que era hora de averiguarlo. El comandante Bexar estaba sentado en sus aposentos mirando la pantalla holográfica que flotaba sobre su escritorio. Los flujos de datos fluían a través de la luz azul, mostrando información que había recopilado de toda la galaxia. Durante 3 semanas, había estado realizando su investigación sobre el comportamiento humano y los resultados solo profundizaron el misterio. Su primera entrevista había sido con la doctora Amy Peterson en el planeta Nueva Ginebra. La mujer humana dirigía una instalación llamada Ope House donde niños de diferentes especies vivían juntos después de perder a sus familias en la guerra. Entre los sistemas Riel y las colonias exteriores, ¿cuántos niños cuidas? Bexar había preguntado durante su videollamada 143 ahora mismo. Respondió Amy apartándose un mechón de pelo gris de la cara. Parecía cansada, pero sus ojos brillaban. Tenemos niños de 17 especies diferentes. Algunos respiran oxígeno como nosotros. Otros necesitan metano o helio. Algunos comen plantas, otros necesitan energía bruta y algunos consumen metales líquidos. Eso debe ser caro de mantener. Amy se rió.
Muy caro. El Consejo Galáctico nos da algunos fondos, pero la mayor parte de nuestro dinero proviene de donaciones. Paso unas 18 horas al día cuidando a los niños o intentando recaudar dinero para mantener el lugar en funcionamiento. ¿Por qué Vexar hizo la pregunta que más lo desconcertó? Amy pareció sorprendida. Porque necesitan que alguien se preocupe por ellos. Estos niños lo perdieron todo en la guerra. Sus familias, sus hogares, sus mundos enteros en algunos casos. Si no los ayudamos, ¿quién lo hará? Su propia especie. Su propia especie está demasiado ocupada reconstruyendo sus civilizaciones o luchando guerras. Además, descubrimos que las instalaciones de especies mixtas funcionan mejor. Los niños aprenden unos de otros. Crecen entendiendo que ser diferente no te convierte en enemigo. Vexar estudió los datos de Ope House. Los niños allí tenían mejores resultados de salud, puntajes educativos más altos y tasas más bajas de problemas emocionales en comparación con las instalaciones de una sola especie. No tenía sentido lógico para él. Su siguiente investigación lo llevó al mundo minero de Kepler. El ingeniero Tony Martínez trabajaba en los túneles profundos extrayendo cristales raros utilizados en los motores de las naves espaciales. Hace 3 meses, el derrumbe de un túnel mató a un equipo de respiradores de metano, dejando atrás a sus 3 crías. La compañía quería enviar a los niños de regreso a su mundo natal, explicó Tony mientras caminaban por su espacio habitable modificado. El aire estaba denso con gas metano y Vexar tuvo que. Usan una máscara de respiración, pero su planeta está en medio de una guerra civil. Nadie podía cuidarlos allí. Vexar miró alrededor del pequeño apartamento. Tony había instalado procesadores atmosféricos especiales, generadores de metano y controles de temperatura. Las modificaciones debieron costarle meses de salario. Así que decidiste adoptar a 3 niños extraterrestres. Decidí darles a 3 niños un lugar seguro para vivir. Tony corrigió y señaló hacia donde los jóvenes respiradores de metano jugaban con bloques hechos de gas comprimido. Míralos. Son felices aquí. Están aprendiendo. Están creciendo. Están a salvo. Eso es todo lo que importa. Pero nunca podrán pagarte. Ni siquiera pueden respirar el mismo aire que tú. Tony se encogió de hombros. Se supone que los niños no deben pagar. Son padres. Los padres cuidan a los niños porque eso es lo que hacen los padres. Pero tú no eres su padre. Ahora soy yo. La tercera entrevista fue con Ellen Carter sobre el mundo agrícola de Demeter 7. Dirigía un orfanato para niños de origen vegetal, llamado Los Niños de la Clorofila. Estos jóvenes extraterrestres eran literalmente parte planta y parte animal, necesitando tanto luz solar como comida normal para sobrevivir. Solía ser botánico. Ellen explicó mientras caminaban por sus instalaciones. El edificio estaba lleno de ventanas especiales que dejaban entrar diferentes tipos de luz. Algunas áreas brillaban con luz roja, otras con azul o amarilla. Estudié el crecimiento y desarrollo de las plantas. Cuando vi que estos niños no tenían a dónde ir, me di cuenta de que tenía las habilidades para ayudarlos. Vexar observó cómo Ellen ajustaba un panel de luz sobre un grupo de jóvenes niños clorofílicos. Su piel, similar a una hoja, absorbía la luz y parecían brillar de salud y felicidad. Este equipo debe ser muy caro. Lo es. Vendí mi casa, mi laboratorio de investigación y la mayoría de mis posesiones para comprarlo todo. También tengo 3 trabajos para pagar los nutrientes especiales que necesitan. Ellen sonrió cuando uno de los niños extendió la mano para tocarla con un pequeño dedo parecido a una enredadera. Pero míralos. Están prosperando. Renunciaste a tu carrera y tu riqueza por niños que ni siquiera son de tu especie. Renuncié a cosas que eran solo cosas. Estos son seres vivos que necesitaban ayuda. Vexar regresó a su nave con más preguntas que respuestas. Buscó registros de toda la galaxia y encontraron el mismo patrón en todas partes. Humanos dirigiendo orfanatos, escuelas, centros médicos y centros de atención para niños extraterrestres. En todos los casos, los humanos sacrificaron su propio dinero para la comodidad, y a veces, su seguridad para ayudar a criaturas jóvenes que nunca antes habían conocido. Los datos fueron abrumadores. Las instalaciones dirigidas por humanos tuvieron una tasa de éxito del 97% en la crianza de niños extraterrestres sanos y bien adaptados. Las instalaciones dirigidas por otras especies, incluso las de la propia especie de los niños, promediaron solo un 73% de tasas de éxito. Pero lo que más confundió a Vexatar fue hablar con los extraterrestres que habían sido criados por humanos.
Entrevistó a docenas de ellos de muchas especies diferentes. Todos dijeron cosas similares. Los humanos nunca me hicieron sentir diferente o equivocado, dijo Cater, una cefiriana que había sido criada en una instalación humana. Aprendieron sobre mi cultura, mi biología, mis necesidades emocionales. Adaptaron toda su vida para hacerme sentir como en casa. Mis padres humanos salvaron mi vida, explicó Mortise, un joven acechador del vacío. Mi propia especie me habría abandonado porque nací con un defecto en mi capacidad de absorción de energía. Los humanos encontraron una manera de ayudarme a sobrevivir y prosperar. De todos modos, aún más desconcertante fue cómo otras especies alienígenas habían comenzado a cambiar su propio comportamiento después de trabajar con humanos. Bexar encontró registros de instalaciones zapirianas que habían comenzado a adoptar métodos humanos de cuidado infantil. Escuelas de cazadores de las profundidades que habían contratado maestros humanos para ayudar con sus propias crías. Hemos aprendido mucho al ver a los humanos admitidos. El anciano Cestel de los cazadores de las profundidades durante una entrevista formal. Sus métodos nos parecen extraños, pero funcionan. Nuestros jóvenes se desarrollan mejor cuando usamos enfoques humanos de enseñanza y cuidado. Fear se recostó en su silla y estudió todos los datos que había recopilado. Cientos de entrevistas, miles de registros, informes de docenas de mundos. El patrón era claro y consistente en toda la galaxia. A los humanos no solo se les confiaba crías alienígenas. Se les buscaba específicamente porque eran mejores cuidando niños que la propia especie de los niños. De alguna manera, estas débiles y blandas criaturas se habían convertido en los cuidadores más hábiles de la galaxia. Otras especies depredadoras también comenzaban a notarlo. Bexar había recibido mensajes de comandantes sorianos, líderes de clanes ceerianos y colectivos de acechadores del vacío. Todos querían comprender. Lo mismo que él hizo. ¿Qué hizo diferentes a los humanos? ¿Qué había sucedido en su evolución para darles esta inusual habilidad? Y lo más importante, ¿podrían otras especies aprender a hacer lo mismo? Mientras Bexar se preparaba para la siguiente fase de su investigación, se dio cuenta de que ya no solo sentía curiosidad por el comportamiento humano. Empezaba a sospechar que comprender este misterio podría ser la clave para la supervivencia de su propia especie. En una galaxia donde la cooperación se estaba volviendo más importante que la conquista, los humanos habían descubierto algo. Algo que todas las especies depredadoras habían pasado por alto. Algo que los hacía más valiosos que cualquier guerrero, más útiles que cualquier arma. Necesitaba averiguar qué era ese algo. La alarma sonó por el borde de la aurora a las 3 de la mañana, hora de la nave. Las luces rojas destellaron en los pasillos mientras los miembros de la tripulación corrían a sus puestos de emergencia. Bexar ya estaba despierto estudiando sus datos de investigación cuando la nave se sacudió violentamente. Todos a puestos de emergencia. La voz del capitán Sullivan llegó por el sistema de altavoces. Tenemos múltiples fallos del sistema. Esto no es un simulacro. Bexar corrió al puente, sus pies con garras agarrando el suelo metálico mientras la nave se sacudía de nuevo. La pantalla principal mostraba informes de daños que llegaban de todas las secciones. Algo había salido mal con el núcleo de energía, causando fallos en toda la nave. Informe, exigió Vestar al llegar a su puesto. El núcleo de energía está desestabilizado, informó el ingeniero jefe por el sistema de comunicación. Estamos perdiendo el soporte vital en las secciones 7 a 12. Casco. Brecha detectada en la sección 9. Sección 9. Ahí era donde estaba la guardería. Ubicado. Soporte vital solo a áreas esenciales. El capitán Sullivan ordenó a toda la tripulación prepararse para los procedimientos de evacuación de emergencia. Bexar miró la lista de prioridades que aparecía en su pantalla. La computadora dirigía automáticamente el soporte vital a la sala de máquinas del puente y a los camarotes de la tripulación primero. La guardería estaba listada como prioridad secundaria, pero el ingeniero jefe Ben Rodríguez no seguía las instrucciones de la computadora. «Ben, ¿qué estás haciendo?», dijo la voz de Sullivan por la radio. «La computadora muestra que estás dirigiendo la energía a la sección 9 primero. Los niños están en la sección 9». La voz del capitán Ben crepitó a través de la estática. «Me estoy asegurando de que tengan aire y calefacción antes de preocuparme por cualquier otro lugar». La DRA. Kate Williams ya corría hacia la sección dañada con su maletín médico en una mano y un tanque de oxígeno de emergencia en la otra. Bexar se encontró siguiéndola, aunque no podía entender por qué. El pasillo a la sección 9 estaba lleno de humo y el fuerte olor a incendios eléctricos.
Las luces parpadeaban y el aire se estaba enrareciendo. Kate se puso su máscara de emergencia y siguió corriendo. Kate, espera. Bexar la llamó. La sección es demasiado peligrosa. Toda la brecha podría expandirse en cualquier momento. Los niños están ahí dentro. Kate dijo sin disminuir la velocidad. Lisa está atrapada con ellos. Llegaron a la guardería y encontraron la puerta sellada por los sistemas de emergencia de la nave. La computadora había bloqueado la sección para evitar que la atmósfera escapara por la brecha del casco. Dentro podían ver a Lisa a través de la pequeña ventana, sosteniendo a 2 bebés cristalinos mientras los otros niños se acurrucaban a su alrededor. El aire casi se ha acabado ahí dentro. La voz de Ben llegó a través de sus auriculares de radio. Puedo darles quizás 10 minutos más antes de que el oxígeno se agote por completo. ¿Puedes anular el cierre de la puerta?, preguntó Kate. No desde aquí. Alguien necesita abrirla manualmente desde afuera, pero eso significa romper el sello. Todo el aire saldrá inmediatamente. Kate miró los suministros de emergencia almacenados en el pasillo. Solo había 2 máscaras de respiración y un pequeño tanque de oxígeno. No es suficiente para todos los niños y Lisa. Entraré y los sacaré uno a la vez. Kate dijo poniéndose una de las máscaras. Eso es suicidio. Bexar le dijo. Tú no puedo llevarlos a todos antes de que se acabe el oxígeno. Entonces llevaré a tantos como pueda. Kate comenzó a trabajar en los controles de la puerta mientras Bexitar observaba por la ventana. Lisa los había notado y estaba organizando a los niños, acercando a los más pequeños a la puerta. Parecía tranquila, cantando suavemente para evitar que los jóvenes alienígenas entraran en pánico. Esperen. La voz de Ben los interrumpió. Creo que puedo sellar la brecha del casco desde adentro. Si puedo llegar al panel de control de daños en la sección 9, puedo activar el sistema de parche de emergencia. Ben, no. La voz del capitán Sullivan era aguda y preocupada. La brecha está demasiado cerca de un incendio eléctrico. Toda la sección podría explotar. Es la única forma de salvar a los niños. Capitán. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Ben cortó la energía de las cerraduras de las puertas y se abrió paso a la fuerza en la sección 9. El aire restante salió inmediatamente, y las luces de emergencia se apagaron. Bexar observó por la ventana cómo Ben trabajaba frenéticamente en un panel de control cerca de la brecha del casco. Chispas volaron de los sistemas dañados a su alrededor, y piezas de metal estaban siendo succionadas hacia el agujero en el costado de la nave. Kate había logrado entró y le pasó a los niños más pequeños a Bexar por la puerta. Los bebés cristalinos se sentían cálidos en sus manos, sus cuerpos latían con una luz tenue. Nunca antes había sostenido a un niño alienígena. Ben consiguió que el sistema de parches funcionara. Kate gritó, «La brecha es el techo». Pero incluso mientras hablaba, una lluvia de chispas brotó de los sistemas eléctricos cerca de la posición de Ben. El ingeniero se lanzó hacia el panel de control, trabajando desesperadamente para completar las reparaciones de emergencia. El parche del casco se activó justo cuando una gran explosión eléctrica arrojó a Ben contra el cortafuegos. La brecha se selló y la atmósfera comenzó a fluir de regreso a la sección. Ben no se levantó. Kate inmediatamente comenzó a tratar las heridas de Ben mientras Lisa revisaba a todos los niños. Sorprendentemente, todos los jóvenes extraterrestres estaban a salvo e ilesos. Los bebés cristalinos brillaban intensamente de nuevo mientras el oxígeno regresaba a su entorno. Pero Ben Rodríguez se estaba muriendo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Bexar a Kate mientras trabajaba frenéticamente para salvar la vida del ingeniero. Esos niños no eran su responsabilidad. No tenía la obligación de arriesgarse por ellos. Kate levantó la vista de su equipo médico. Su rostro estaba cubierto de humo y lágrimas. Lo hizo porque necesitaban ayuda. Eso es lo que hacen los humanos. Pero no tiene sentido evolutivo. No ganó nada al salvarlos. Lo ganó todo. Kate dijo en voz baja. Salvó vidas inocentes. Para los humanos, eso vale más que nuestra propia supervivencia. Ben murió 20 minutos después, a pesar de los esfuerzos de Kate. Sus últimas palabras fueron preguntar si los niños estaban a salvo. En el servicio conmemorativo, 3 días después, Bexitar escuchó a los miembros de la tripulación de docenas de especies diferentes hablar sobre Ben Rodríguez. Todos dijeron cosas similares. Había sido amable, generoso, siempre dispuesto a ayudar. Otros, sin importar su especie o circunstancias, una vez Ben gastó todo su salario mensual en comprar suplementos alimenticios especiales para un niño zapiriano enfermo en la nave, dijo un miembro de la tripulación.
El niño ni siquiera era parte de nuestra tripulación regular, solo un pasajero. Le enseñó a mi hijo a reparar circuitos, dijo otro. Le tomó horas todos los días durante semanas, a pesar de que mi hijo es un cazador de profundidad y Ben tuvo que usar equipo especial solo para estar en la misma habitación con él. Después del servicio, Bexar fue a sus aposentos y comenzó a buscar información sobre la evolución humana en la base de datos de la nave. Lo que encontró allí cambiaría todo lo que creía saber sobre la especie. A diferencia de los Aran, que habían evolucionado a partir de depredadores solitarios que competían con todas las demás especies por territorio y recursos, los humanos se habían desarrollado de manera diferente. Sus antepasados habían sido cazadores en manada, pero más que eso, habían sido cooperadores. Los registros mostraban que los primeros humanos habían formado asociaciones con otras especies animales en su mundo natal. Habían trabajado junto con lobos, usándolos para cazar y protegerse. Habían domesticado docenas de criaturas diferentes no solo para alimento o trabajo, sino como compañeros. Lo más notable es que la evidencia arqueológica mostró que los humanos habían cuidado animales huérfanos de muchas especies diferentes, incluso cuando no les proporcionaba un beneficio inmediato. Habían criado cachorros de lobo, polluelos de pájaro e incluso depredadores jóvenes que podrían haber crecido para amenazarlos. Formaron vínculos emocionales con otras especies. Bexar leyó un estudio antropológico. Este comportamiento continuó incluso después de que los humanos desarrollaran tecnología avanzada y ya no necesitaran compañeros animales para sobrevivir. A medida que Bexar estudiaba los datos, comenzó a comprender que los humanos no solo habían aprendido a cooperar con su propia especie. Habían evolucionado para cooperar con cualquier especie. Sus cerebros estaban programados para ver a las criaturas jóvenes de cualquier tipo como dignas de protección y cuidado. No fue la debilidad lo que hizo que los humanos cuidaran de niños alienígenas. Fue una ventaja evolutiva que los ayudó a sobrevivir en un mundo lleno de criaturas diferentes. Habían aprendido a hacer aliados en lugar de enemigos, compañeros en lugar de presas. Y ahora, en una galaxia llena de diferentes especies que intentan vivir juntas, esa antigua habilidad humana se había convertido en la habilidad más valiosa de todas. El comandante Bexar pasó las siguientes 2 semanas en la profundidad en investigación, apenas salía de sus aposentos, excepto para los turnos de trabajo. La pantalla de su computadora brillaba constantemente con datos sobre la psicología de la evolución humana y los patrones de comportamiento. Cuanto más aprendía, más sentido tenía el misterio. Había solicitado archivos de las bibliotecas y centros de investigación más importantes de la Tierra. El Dr. Steve Collins, uno de los antropólogos más destacados de la Tierra, había accedido a hablar con él a través de un enlace de comunicación cuántica. El anciano humano apareció en la pantalla de Bexitar, sentado en una oficina llena de libros y artefactos antiguos. Entiendo que intentas averiguar por qué los humanos nos comportamos como lo hacemos con los niños, dijo el Dr. Collins ajustándose las gafas. Es una pregunta fascinante que se remonta a millones de años. Bexar se inclinó hacia adelante en su silla. Su especie evolucionó como depredadores, pero no se comporta como ningún depredador que haya estudiado. Eso se debe a que no éramos depredadores típicos, explicó el Dr. Collins. Tocó un control en su escritorio y aparecieron imágenes holográficas entre ellos. Mira estos yacimientos de fósiles humanos primitivos. ¿Qué ves? Las imágenes mostraban cuevas y campamentos antiguos. Bexar los estudió cuidadosamente. Veo huesos de muchos animales diferentes. Evidencia de caza. Sí, pero mira más de cerca. Mira estos esqueletos más pequeños, son cachorros de lobo, polluelos de pájaro, incluso crías de gato salvaje. Pero no están rotos como huesos de comida. Están enterrados con cuidado como si fueran valiosos. Bexar miró las imágenes. Enterraste a las crías de otras especies. No solo las enterramos, las criamos. La evidencia arqueológica muestra que los humanos han estado adoptando y cuidando animales huérfanos durante al menos 50,000 años, tal vez lo. El Dr. Collins mostró más imágenes de pinturas rupestres que mostraban a humanos con lobos, aves y otros animales. Herramientas antiguas diseñadas no para cazar, sino para cuidar diferentes tipos de criaturas. ¿Por qué harían esto tus antepasados? Bexar preguntó. Usaría recursos que podrían haber sido utilizados para tus propias crías porque nos ayudó a sobrevivir. El Dr. Collins explicó, los humanos que podían formar asociaciones con otros animales tenían enormes ventajas. Los lobos nos ayudaron a cazar mejor y nos advirtieron del peligro. Las aves podían explorar y encontrar fuentes de alimento. Incluso los animales más pequeños proporcionaban beneficios,
Pero tú cuidabas de especies que no proporcionaban ningún beneficio. El Dr. Collins sonrió. Ese es el punto clave. Para cuando los humanos desarrollaron la capacidad de cuidar a cualquier criatura joven, no podíamos desactivarla. La selección natural había favorecido a los humanos que tenían fuertes instintos de crianza hacia todos los animales jóvenes, no solo los útiles. Bestar pensó en esto en la evolución soriana. Cuidar a las crías de otra especie habría sido mortal. Desperdiciaría energía y recursos mientras criaba potencialmente a futuros competidores. Tus antepasados vivieron en un tipo de entorno diferente, dijo lentamente. Exactamente. Los primeros humanos vivían en áreas con muchas especies diferentes. Los que aprendieron a cooperar sobrevivieron mejor que los que intentaron competir con todo. Durante millones de años, esto moldeó nuestros cerebros. El Dr. Collins mostró más datos. Escáneres cerebrales de humanos cuando observaron criaturas jóvenes de cualquier especie. Las mismas áreas que se activaron cuando vieron bebés humanos también se iluminaron para niños extraterrestres, crías de animales, incluso criaturas artificiales que parecían jóvenes e indefensas. Está integrado en nuestra estructura neuronal. El Dr. Collins continuó, cuando vemos algo joven y vulnerable, nuestros cerebros responden automáticamente con instintos protectores. No podemos evitarlo más de lo que puedes evitar sospechar de las amenazas potenciales. Vexer Comenzó a comprender. Entonces, cuando los humanos ven a las crías de cualquier especie, reaccionan como si esas crías fueran sus propias crías. Más o menos sí, el instinto es así de fuerte. Después de terminar la llamada con el Dr. Collins, Bexar continuó su investigación. Encontró estudios que comparaban los patrones cerebrales humanos con los de otras especies. Las diferencias eran Notables. cuando los oranos vieron criaturas jóvenes que no eran de su propia especie. Sus escáneres cerebrales mostraron áreas asociadas con la evaluación de amenazas y la competencia por recursos que se iluminaban. Lo mismo ocurrió con los zapiranos, cazadores de profundidad, y la mayoría de las demás especies depredadoras. Pero los cerebros humanos mostraron actividad en áreas relacionadas con el cuidado, la protección y el vínculo emocional. Literalmente. No podían mirar a niños extraterrestres sin sentir instintos paternales. Bexar encontró más evidencia en los archivos de la historia humana. A lo largo de su desarrollo, los humanos habían cuidado constantemente a criaturas que no tenían ningún propósito práctico. Habían domesticado animales no para alimentarse ni trabajar, sino simplemente como compañeros. Habían creado leyes para proteger a los animales del daño. Habían construido instalaciones médicas específicamente para ayudar a la fauna silvestre herida. Incluso en sus primeras misiones espaciales, los humanos habían traído consigo a otros animales de la Tierra no por ninguna razón práctica, sino porque no soportaban dejarlos atrás. Eso lo explica todo, murmuró Bexar para sí mismo mientras leía estudios de caso. Encontró registros de enfermeras humanas que podían calmar a pacientes alienígenas angustiados simplemente usando la misma voz suave que usarían con niños humanos. Profesores que podían educar con éxito mentes jóvenes de docenas de especies diferentes. Porque abordaban a cada estudiante con el mismo cuidado paciente que mostrarían a sus propios hijos. Los archivos mostraban que Rachel Ford, enfermera de la estación médica en órbita alrededor de Próxima Centauri, había descubierto que podía calmar a los jóvenes seres de plasma tarareando canciones de cuna. Las vibraciones sonoras de alguna manera coincidían con los patrones de frecuencia que las criaturas basadas en energía encontraban reconfortantes. No sé por qué funciona, les había dicho Rachel a los investigadores. Simplemente les canto de la misma manera que le cantaría a cualquier niño molesto y se calman. De manera similar, Mark Johnson, de la Academia Galáctica, había desarrollado métodos de enseñanza que funcionaban a través de las barreras de las especies. Su enfoque era simple: tratar a cada estudiante joven con la misma paciencia, estímulo y atención individual que los niños humanos necesitaban. Los niños son niños, Mark se explicó en una entrevista. Ya sea que respiren oxígeno o metano, ya sea que coman plantas o energía, todos necesitan que alguien crea en ellos y les ayude a aprender. Bexar encontró miles de ejemplos similares. Humanos que trabajan en orfanatos, escuelas, centros médicos e instalaciones de investigación para extraterrestres. En todos los casos, se acercaron a los niños extraterrestres con el mismo cuidado instintivo que mostraron a los jóvenes humanos. Pero los datos más reveladores provinieron de estudios psicológicos de humanos que trabajaron con niños extraterrestres. Los escáneres cerebrales mostraron que sus niveles hormonales cambiaron al cuidar a los jóvenes extraterrestres.
Produjeron las mismas sustancias químicas de unión que los padres humanos liberaron al cuidar a sus propios bebés. Forman vínculos emocionales genuinos. Bexar leyó de un estudio. Los cuidadores humanos muestran las A. Mis respuestas de estrés cuando niños alienígenas se ven amenazados son como cuando niños humanos están en peligro. Esto era completamente diferente a otras especies. Cuando los adultos sorianos cuidaban de crías no sorianas, sus patrones cerebrales permanecían normales. Podían hacer el trabajo, pero no sentían conexión emocional. Sin embargo, los humanos no podían separar sus emociones de sus deberes. Cada niño alienígena que cuidaban se convertía, de alguna manera, en su propio hijo. Bexar se recostó en su silla y reflexionó sobre lo que había aprendido. Durante millones de años, su especie y otras como ellos habían evolucionado para ser depredadores individuales exitosos. Se habían vuelto fuertes, rápidos, inteligentes y despiadados. Estos rasgos les habían sido útiles cuando la supervivencia significaba derrotar a competidores y reclamar territorio. Pero los humanos habían evolucionado por un camino completamente diferente. En lugar de mejorar en la competencia, se habían vuelto mejores en la cooperación. En lugar de ver a otras especies como amenazas o recursos, habían aprendido a verlas como socios potenciales. Y en una galaxia donde cientos de especies diferentes ahora tenían que vivir y trabajar juntas, el enfoque humano se había vuelto mucho más valioso que las habilidades depredadoras tradicionales. No son la especie más débil. Vector. Se dio cuenta. Son los más adaptados para la civilización galáctica. La revelación cambió todo lo que creía saber sobre la fuerza, la supervivencia y el éxito. En un universo lleno de diferentes formas de vida, la capacidad de cuidar y cooperar con otras especies no era una debilidad. Era la ventaja evolutiva definitiva. La alerta de emergencia llegó justo cuando Bexar terminaba su informe final. El Aurora Sech había detectado una nave en peligro al límite del alcance de sus sensores. El capitán Sullivan ordenó un cambio de rumbo inmediato para investigar. Es un transporte civil, informó el operador del escáner mientras se acercaban a la nave dañada. El casco tiene brechas en varias secciones. El soporte vital está fallando. ¿Hay supervivientes?, preguntó el capitán Sullivan. Se detectan 3 formas de vida, pero son muy débiles. Las señales son inusuales. Estoy leyendo biología cristalina con patrones de energía que nunca antes había visto. La doctora Lisa Morgan levantó la vista de su estación. Etéreos, deben ser etéreos. Un silencio cayó sobre el puente. Todos habían oído hablar de las especies etéreas, pero pocos las habían visto. Eran seres de cristal viviente y energía pura. Hermosos y misteriosos. Rara vez salían. Sus sistemas de origen y su biología eran tan diferentes a los de otras especies que la mayoría de los médicos no podían tratarlos. ¿No fueron destruidos los mundos de origen de los Atereals en el evento Nova el mes pasado?, preguntó el comunicador. Oficial 3 de sus 4 mundos, confirmó Lisa con gravedad. Estos podrían ser algunos de los últimos supervivientes de toda su especie. El capitán Sullivan se puso de pie. Preparen un equipo de rescate con todos los protocolos de materiales peligrosos. El oficial médico habló con nerviosismo. No sabemos nada sobre biología etérea. Si los subimos a bordo y cometemos un error, podríamos matarlos accidentalmente. Entonces tendremos que averiguarlo, respondió Sullivan. Bexar observó cómo se preparaba el equipo de rescate. Los demás tripulantes alienígenas estaban claramente incómodos. Los etéreos eran tan diferentes de cualquier otra especie conocida que cuidarlos sería como intentar criar relámpagos vivos. Los tripulantes orianos admitieron con franqueza que no tenían ni idea de cómo ayudar a esos seres. Los zapiranos dijeron que su biología, basada en insectos, era demasiado diferente para comprender a las criaturas de energía cristalina. Incluso los cazadores de las profundidades que se enorgullecían de su inteligencia confesaron que no sabrían por dónde empezar. Pero Lisa Morgan ya estaba reuniendo equipo y preparando la enfermería de la nave. Lisa Bexar la llamó mientras trabajaba. Nunca te has encontrado con etéreos. ¿Cómo es posible que sepas cómo cuidarlos? Lisa hizo una pausa en sus preparativos. No sé cómo, pero lo averiguaré. Son niños Bexar. Eso es todo lo que necesito saber. El rescate duró 2 horas. El equipo encontró a 3 jóvenes etéreas en una cámara de estasis defectuosa a bordo de la nave dañada. Sus cuerpos cristalinos estaban tenues y agrietados, sus campos de energía apenas parpadeaban. Sin ayuda inmediata, morirían en cuestión de horas.
Lisa y el oficial de comunicaciones Dan Brooks trabajaron juntos para trasladar a las jóvenes etéreas al borde de la Aurora. Tan pronto como estuvieron a bordo, Lisa comenzó lo que ella llamó cuidados de emergencia. No tenía formación médica para esta especie, ni libros de texto ni protocolos que seguir. Pero observó cómo reaccionaban las jóvenes etéreas a diferentes estímulos y comenzó a adaptarse en consecuencia. Cuando sus cuerpos cristalinos parecían atenuarse con la luz normal, ajustó la iluminación de la habitación hasta que comenzaron a brillar más. Cuando sus campos de energía fluctuaban salvajemente, puso música suave hasta que se estabilizaron. Cuando parecían angustiadas, les habló en tonos suaves y tranquilizadores. Mientras tanto, Dan estaba construyendo lo que él llamó un consuelo. No tenía idea de lo que los jóvenes etéreos necesitaban para su bienestar psicológico, pero dispuso materiales suaves en patrones que parecían calmarlos. Creó suaves corrientes de aire que los hicieron palpitar con lo que parecía satisfacción. Bexar estaba de pie en la puerta, observando a los dos humanos trabajar. Ninguno de los dos tenía conocimientos científicos sobre biología etérea. Operaban por instinto, utilizando los mismos comportamientos de cuidado que usarían con cualquier criatura joven en apuros. Y estaba funcionando. Durante los siguientes días, los tres jóvenes etéreos se fortalecieron. Sus cuerpos cristalinos se volvieron más claros y brillantes. Sus campos de energía se estabilizaron y comenzaron a mostrar patrones complejos y hermosos. Lo más notable fue que parecieron vincularse con Lisa y Dan, siguiéndolos por la enfermería y brillando más cuando los humanos estaban cerca. ¿Cómo supieron qué hacer? Bexitar le preguntó a Lisa al tercer día. No lo sabía, admitió Lisa. Solo hice lo que me pareció correcto. Cuando parecían asustados, los consolaba. Cuando parecían débiles, intentaba fortalecerlos. Cuando parecían solitarios, me quedaba con ellos. Pero son completamente diferentes a cualquier especie que hayas conocido. Lisa sonrió cuando uno de los jóvenes etéreos se acercó flotando cerca de su hombro. Su estructura cristalina resonaba como campanillas. Los niños son niños, Bexar. Los detalles pueden ser diferentes, pero las necesidades básicas son las mismas. Necesitan seguridad, consuelo, cuidado y alguien que crea que importan. Dan había logrado algo igualmente notable. Había creado juegos y actividades que los jóvenes etéreos disfrutaban a pesar de no tener conocimiento de su psicología o cultura. Había construido rompecabezas simples que desafiaban sus habilidades de manipulación de energía y creaba patrones de luz que parecían hacerlos felices. Observé lo que les atraía. Dan explicó, les gustaban los patrones complejos y las luces en movimiento, así que hice más de eso. Parecen disfrutar manipulando los campos de energía, así que les di formas seguras de practicar. Es como criar a cualquiera. Niños. Prestas atención a lo que les gusta y a lo que necesitan. El gran avance se produjo cuando otros miembros de la tripulación intentaron ayudar con el cuidado de los Atereals. Los Oran se acercaron a ellos con eficiencia clínica, pero sin conexión emocional. Los campos de energía de los Atereals se agitaron y atenuaron. Los Zapiranos intentaron comunicarse utilizando métodos de problemas lógicos, pero los jóvenes seres se confundieron y se retrajeron. Solo cuando Lisa o Dan interactuaban con ellos, los Atereals prosperaban y mostraban felicidad. No se trata de conocimiento, se dio cuenta Bexar al ver a Lisa enseñarle a uno de los Atereals una simple canción infantil humana. El ser cristalino no pudo entender la letra, pero latió al ritmo de la melodía, claramente encantado por la interacción. 3 semanas después, Bexar presentó su informe final al Consejo Galáctico. Sus conclusiones cambiarían la forma en que la galaxia entendía a los seres humanos. Las especies depredadoras evolucionaron para sobrevivir mediante la fuerza, la velocidad y la astucia, escribió. Aprendimos a identificar amenazas, reclamar territorio y derrotar a los competidores. Estas habilidades nos fueron útiles cuando la supervivencia significaba ser la criatura más peligrosa de nuestro entorno. Los humanos evolucionaron de forma diferente. Aprendieron a sobrevivir mediante la cooperación, la adaptación y el cuidado. Desarrollaron la capacidad de formar vínculos emocionales con cualquier especie, comprender las necesidades de criaturas completamente diferentes a ellos y sacrificarse por el bienestar de seres con los que no tienen conexión biológica. En una galaxia donde cientos de especies diferentes deben coexistir, las habilidades humanas no son debilidades. Son los rasgos de supervivencia más valiosos posibles. Los humanos no son los depredadores supremos de la galaxia. Son los cuidadores supremos. Y en nuestra civilización interconectada, eso los hace más poderosos que cualquier guerrero, más útiles que cualquier arma y más necesarios que cualquier tecnología.
Por la presente solicito la transferencia a la Academia Galáctica de Cuidado Infantil Humano. Si la especie soriana quiere prosperar en esta nueva era, debemos aprender lo que los humanos descubrieron hace millones de años. A veces, la mayor fortaleza no reside en lo que puedes destruir, sino en lo que puedes proteger y nutrir. Mientras el filo de la Aurora continuaba su misión con 3 jóvenes atéreos, ahora miembros permanentes de su comunidad, Vexar observaba las estrellas. Y comprendió algo que nunca antes había comprendido. La galaxia no fue conquistada por la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más despiadada. Fue heredada por la especie que podía hacer que todos los demás se sintieran seguros, bienvenidos y cuidados. Los humanos habían ganado la galaxia no a través de la guerra, sino a través del amor.